ustedes conmigo a Proverbios 6, del 16 al 19. Pero antes de eso me gustaría que todos los de 40 años o menos se pongan de pie. Todas las personas de 40 años o menos. Ya era. Todas las personas de 40 años o menos. Todos los demás, ok. Vamos a dar un aplauso a esta gente. Porque hace 40 años el aborto es legal. Hace 40 años en Puerto Rico es legal. Y obviamente porque fue un caso federal. Y sus madres tuvieron la opción de terminar el embarazo, pero no lo hicieron. Así que ustedes están haciendo diferencia en esta generación. Así que un aplauso. Proverbios 6, del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, permite estos 10-15 minutos que podamos estar hablando acerca de esto. Tu palabra esté con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón y nos dé convicción. No simplemente creer tu palabra, sino accionar en ella. Y ser luz en un mundo, Señor, donde realmente hay oscuridad. Donde el príncipe de este mundo se ha querido adueñar de diferentes áreas en la sociedad, incluyendo el derecho a la vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques en este lugar, que podamos salir ahí convencidos de que tenemos que hacer una voz, Dios mío, que salga, Padre, a este mundo con una palabra de transformación en nuestros labios, en el nombre de Jesús. Y para resistir al enemigo, porque no queremos entregarle a nuestra nación, ni queremos entregarle a nuestra ciudad, ni queremos entregarle a nuestras familias. Porque nuestras familias te pertenecen a ti, Señor, y lo declaramos así. La iglesia dice conmigo: amén. En el mundo, alrededor de 55 millones de niños son abortados todos los años. 55 millones. Alrededor del mundo, 150,000 niños son matados por aborto todos los días. Cada hora 6.278 y cada minuto 105 niños son abortados. Son casos reportados. Eso es en el mundo. Si eres un ciudadano americano, que por diferentes razones lo somos, nos debe interesar el bien de nuestra nación o de Puerto Rico. Y se hacen más o menos 1.600.000 abortos todos los años. Por día, esos son 4.383 abortos que ocurren todos los días. Más de 4.000 niños son matados en Estados Unidos todos los días. Y como dije al principio, este tema no se habla ya. Yo no sé si ha escuchado a alguien, incluyendo la gente de Provida, que ya han hecho tremendo trabajo durante las pasadas décadas. Y la iglesia hemos perdido quizás la voz profética en este asunto. Yo no sé ustedes, pero ¿cuánto más o menos en Puerto Rico hay de 900 a 1.000 asesinatos todos los años? ¿Verdad que sí? Quizás a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero ese es el promedio. ¿Usted sabe cuánta es la estadística de abortos en Puerto Rico? 7.000 aproximadamente anuales. De 6.000 a 7.000. Lorenzo González, que fue secretario de Salud anterior, que fue mi jefe, dijo en una conferencia de prensa mientras él estuvo, que en un periodo de 6 años se habían matado alrededor de 40.000 personas en casos reportados de aborto. Cuando yo veo lo que está haciendo el gobierno en este tiempo, la cosa no va nada bien. Le han quitado el derecho a los padres de darle a sus hijos el consentimiento. Cualquier adolescente puede ir a una clínica de aborto, de planificación familiar,
y que yo le dije a mi mamá, Paula, tú no vuelves a pisar una clínica porque buscábamos a veces anticonceptivos y cosas así porque son más baratos, son gratis. No quiero que ella pise ese lugar, ya. Porque yo me puse a investigar esto hace poco y yo dije, no. Y él dijo que en un periodo de 6 a 7 años se habían matado 40,000 casos reportados. Y cada vez se le están quitando menos derechos. Ahora la píldora del día después, la famosa píldora, hubo un caso federal en estos días recientes que se debe hacer disponible over the counter también a las adolescentes. Ni siquiera tienen que pedir permiso a sus mamás o a sus padres. No hace falta. Eso es lo mucho que valoramos la vida en este tiempo. Eso es lo mucho que valoramos el aborto. Yo sé que hoy es día de las madres, pero es que tengo una carga en mi corazón terrible por esto. Y yo creo que ustedes salgan con esta carga y quizás podamos hacer algo, no sé, en un futuro, pero algo tenemos que hacer, porque no nos podemos quedar callados ante 7,000 matanzas de niños en Puerto Rico, cuando son nuestras adolescentes, nuestras madres, a veces los mismos padres que envían a la mujer que está embarazada con el regalo más grande que pudo haber tenido la madre, que es tener un hijo. Pregúntale a todas las madres lo que es tener un hijo, la experiencia de tener un hijo, te van a decir que es la experiencia más linda que haya podido existir, ¿verdad que sí? ¿Todas las madres están de acuerdo conmigo? Es irónico pensar en no valorar la vida, y tiene que ver mucho, la Biblia dice, tiene que ver mucho con el dejar a Dios fuera de nuestra sociedad, fuera de nuestro corazón. ¿Se puede ser que estamos hablando de un mundo post-cristiano? Esto es una de las señales. Ya Dios, ya lo que Dios define como vida desde el vientre, ya no está. ¿Ve? Ya no existe, ya no es valorado. ¿Ve? Ahora inclusive los liberales citan las escrituras indirectamente, cristianos liberales o teólogos liberales, diciendo que la Biblia no condena el aborto abiertamente. Así que debemos callarnos en aquellos asuntos en que la Biblia calla. ¿Sabes cuántas cosas no condena la Biblia abiertamente? La Biblia no dice, por ejemplo, que puedes matar a alguien con un camión. La Biblia no dice, no cogerás un camión y lo vas a matar. Así que no está prohibido matar a la gente con un camión o con un hacha, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Tampoco la Biblia dice nada acerca del infanticidio, ¿verdad? En ese sentido, en bebés acabados de nacer. Pero la Biblia condenaba a las otras naciones que lo practicaban. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos cogiendo las escrituras fuera del contexto y estamos aplicando a nuestra generación algo que está totalmente erróneo. Y yo quiero hacer conciencia de esto hoy. En Proverbios 6 leímos que Dios condena tomar la vida humana sin justificación, especialmente sangre inocente. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, dice Éxodo 23:7. Mateo 5:21, Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Entonces, ¿qué estamos hablando? Al principio, como no había estas máquinas de ahora de ultrasonido y todas esas cosas, se definió que los primeros trimestres el bebé era algo no viable, algo que no necesariamente, cuando ellos estaban hablando de viabilidad, estaban diciendo que un bebé tenía viabilidad o lo que ellos llaman vida, si podía, ya estaba desarrollado lo suficiente como para vivir por él mismo fuera del vientre de la madre. Y eso ocurre alrededor de los, ¿cuántos? 6 meses más o menos. Y está hablando que los primeros 2 trimestres, cuando se entró esta ley, ya sea por razones médicas o por otras cosas que poco a poco se ha ido liberalizando más, pero al principio era por razones médicas solamente o el peligro de la madre, pero ya ahora se ha ido corrompiendo, ahora es por cualquier razón, ahora simplemente si sientes que ese niño va a ser un estorbo en tu vida, pues tú te tomas la píldora del día después y ya. ¿Qué estamos haciendo como iglesia en cuanto a esto? No estamos haciendo nada muchas veces. El doctor Bernard Nerenson, que fue un líder aborcionista, cuando empujaron la ley hace 40 años, era una persona que decía que no había vida allí. Recuerden que después inventaron todas estas máquinas de ultrasonido.
Y cuando él vio que ya a las 6 semanas, como ustedes vieron, había un corazón, él cambió su posición. Y él dijo, espérate, estamos destruyendo vida en este lugar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así que él mismo cambió su posición en el 1976, 3 años después que ya habían aprobado la ley. Porque hubo tecnología y de hecho hay muchos estados ahora, he estado investigando, me gustaría ver qué podemos hacer en cuanto a esto, que ahora antes de abortar, como no pueden cambiar, tiene que ser a nivel federal, pero el estado regula cómo se hace. Antes de abortar están obligando a las madres a escuchar el corazón del bebé. Como un disuasivo, para que entienda, y hay como 4 o 5 estados que han aprobado esa ley, como se llama el The Heart Bill Rate, algo así, que o sea, la legislación del corazón del niño, algo así. Y antes de abortar llevan a la niña a hacerse un ultrasonido para que vea, a la niña, digo que es niña, pero en realidad puede ser una mujer, un adolescente, para que vea el corazón del bebé latiendo y vea, esto es vida lo que está experimentando. Obviamente son estados que son más considerados republicanos o de derecha o conservadores. Pero ¿qué está pasando? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, si la Biblia no condena el aborto abiertamente, ¿por qué lo hacía o por qué no lo hacía? ¿Qué pasaba en la cultura judía? La cultura judía simplemente se valoraba la vida. En la cultura judía no se condenaba el aborto porque era común no abortar. ¿Sabes dónde se abortaba? En la cultura pagana. De hecho, el aborto estaba asociado muchas veces con ritos de brujería y de ocultismo y de idolatría al dios Molec, uno de los dioses. Tú sabes que en la tierra de Canaán, los cananitas servían al dios Molec. Y los israelitas conquistaron ¿qué tierra? La de Canaán. Y uno piensa, mataron gente inocente. Ellos no eran inocentes. Los sacrificios para el dios Molec eran, muchos de ellos, el infanticidio. Había que llevar a los niños y rendirlos ante el altar del dios Molec. Eso eran los cananitas. Y da dolor en el corazón que eso esté sucediendo hoy día, todavía en Puerto Rico. Yo no sé usted, pero se compugía mi corazón. Y si la Biblia no declara literalmente que el aborto, entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que hay en el vientre? ¿La Biblia trata lo que hay en el vientre como un ser humano? ¿Dios trata lo que hay en el vientre como un ser viviente? ¿O como una pelota de masa que la mujer tiene el derecho de poner cuando él quiera? El aborto, los sacrificios de niños y otras formas de infanticidio eran legal y aceptables en las sociedades paganas, incluyendo en la anciana Roma. Se permitía hasta poner los niños fuera de la ciudad para que otras bestias y otras cosas se las comieran. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Yo quiero que usted vaya conmigo a ciertos pasajes de la Escritura y usted juzgue conmigo cómo Dios trata a esa persona que está en el vientre, o a esa cosa, si lo quieres llamar así. Porque lo más probable, podamos salir con una perspectiva más amplia en nuestro corazón. El ser humano no fue un accidente. Desde Génesis 1, la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Por eso el derramar sangre inocente es prohibida. Yo quiero que busque Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículo 3 al 5. ¿Lo tienen? Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se alejaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quizás aquí no habla directamente de que el niño que está en el vientre, en este versículo, en otros sí, de que eso que está en el vientre es un ser humano como tal, pero ya está hablando acerca de qué, de que Dios estima, de que Dios valora,
de que lo que está sucediendo aquí dentro del corazón o del seno de una madre es algo que Dios desea que ocurra y que Dios valora, y lo que Dios valora uno no lo echa a la basura. Lo que Dios valora uno no dispone de ello. Tú tienes un hijo, yo sé, o hija, como madre o como padre, tú puedes saber que desde el momento que estaba ese niño en el vientre tuyo, Dios lo estaba mirando con gran valor. Dios lo estaba mirando con grande estima. Dios lo estaba mirando con el corazón involucrado. Ya Dios estaba tejiendo propósitos para él. Ah, pastor, ¿dónde Dios saca eso? Busque conmigo Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 3 al 16. ¿Lo tiene? Dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién está hablando? El salmista está hablando de quién ahí. De Dios. ¿Quién formó mis entrañas? Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. En otras palabras, Dios estuvo viendo todo el desarrollo de ese niño, de ese bebé. Dice, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¡Wow! Yo lo que estoy viendo aquí es que Dios estaba en la vida de cada niño. Yo lo que estoy viendo aquí es que sin importar la historial de la madre, Dios está involucrado donde hay vida en el desarrollo de esos niños. ¿Me está siguiendo? Yo creo que la relación de Dios es tan individual que no importa lo que hayan hecho la madre y la padre para traer a ese niño, no importa el acto que hayan cometido, una vez hay vida, Dios está en el asunto. ¿Está de acuerdo conmigo? Cómo ese niño va a vivir depende de la mentalidad de los padres, no tanto del niño. Si el papá dice no te puedo mantener, así mismo lo va a tratar, no lo va a poder mantener. Si el papá dice voy a sufrir, pues el niño va a sufrir porque la mamá piensa que va a sufrir con el niño. Pero cuando la mamá y el papá entienden hacer que hay propósito de Dios, que Dios está interviniendo en esto desde el vientre de la madre y ha conocido a Dios, uno sabe que Dios va a ser fiel en nuestra vida y que Dios nos va a ayudar a desarrollar a ese niño y traerlo al mundo y va a proveer, y porque Dios va a ser el que, fíjese, Dios no está ajeno. Lo que vemos en este pasaje, Dios no está ajeno, Dios está involucrado en el propósito de cada uno de nosotros desde el vientre de mi madre. Ustedes ninguno se acuerda del vientre de su mamá, ¿verdad? Pero Dios sí. Él dice, mi embrión vieron tus ojos, decía el salmista. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, yo fui conocido antes de que mi mamá me conociera, ya Dios me conocía. El primero que estuvo en encuentro con Dios, el primer encuentro con Dios no ocurrió cuando respiraste. El primer encuentro con Dios ocurrió en el momento en que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Ese fue el primer encuentro con Dios de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Yo no sé, recibimos un Dios espectacular. Él no necesita tecnología ni ultrasonido para vernos. Él sabe que estamos ahí y está con nosotros viendo todo ese desarrollo. Dice la Biblia que tú nos formaste. Dios nos formó desde el vientre de mi madre en lo oculto, donde nadie me podía ver. Dios estaba viendo mi vida. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? ¿Cómo Dios ve lo que está en el vientre?
Dios lo ve como vida, como un ser humano. Dios lo ve como alguien que necesita la intervención de Dios. Desde ese momento estamos dependiendo de Dios, al igual que ahora. Dios está tratando con un individuo, con una persona en desarrollo. ¿Qué me dice esto también? Que hay propósitos definidos desde el vientre. Mira lo que dice Jeremías 1.5. Busque Jeremías 1.5. ¿Lo tiene? Jeremías 1.5. ¿Qué dice ahí? Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios hablando de Jeremías. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios es capaz de darnos propósitos. Desde antes que fuésemos formados en el vientre, donde primero nacimos en el corazón y en el propósito de Dios. Y aún usted no lo puede entender la misericordia y la gracia de Dios. Quizás usted dice, ay, pues yo cometí un error, yo tuve un hijo, tuve una hija, tuve en esta circunstancia. Dios está diciendo, desde antes de que el vientre hubieses sido concebido o fuese sido formado, ya Dios te conocía. Y te santifiqué. Obviamente, Jeremías tiene un llamado específico para ser profeta en su generación. Pero lo que nos está diciendo Dios ahí, lo que nos está diciendo el Señor, lo que nos está diciendo Jehová, es que Él puede darnos propósito aún desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Él lo conoce, Él sabe. Él tiene propósito. Mira que está lo tuyo, dile. Desde antes del vientre, desde antes que nacieres, sí, Él te santificó. Desde antes que nacieras, Él te santificó. ¿Qué es santificar? ¿Qué es santificar? Apartar. Santificar es apartar ¿para qué? Para Dios. ¿Por qué Dios quería desde el principio santificar? Tiene que intervenir Dios. Dios quiere consagrarnos, quiere apartarnos para su servicio, quiere apartarnos para que le sirvamos a Él. Quiere apartarnos, o sea que desde el vientre ya Dios está dándonos propósito. Ya Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que andar en Él. Nosotros tenemos que caminar en Él y creer que lo que hay en el vientre de cada una de las madres en Puerto Rico y en el mundo, hay un propósito de Dios. ¿Sí o no? Sí. Fíjense que también la esterilidad y la incapacidad de tener hijos en el Antiguo Testamento se veía como una maldición, se veía como una fuente de tristeza. Las mujeres en aquel tiempo no son como ahora. Las mujeres en aquel tiempo querían concebir, querían tener hijos, y eso se ha perdido. Se ha perdido porque el tener hijos es algo que podemos postergar hasta que yo cumpla todas mis metas, porque nos han enseñado que los hijos son cosas que interrumpen nuestros sueños y nuestra visión y nuestras metas. Nos han enseñado que nuestros hijos son cosas que nos van a traer infelicidad en nuestra vida. Muchas veces escuchamos madres quejándonos, pastor, ya no sé qué hacer, desde que yo tengo hijos yo no soy feliz. Y a lo mejor lo dicen relajando. A lo mejor lo dicen, ay pastor,
No, desde que tengo hijos no puedo salir con mi esposo, desde que tengo hijos no puedo esto, no puedo lo otro. Entonces, los hijos crecen con una culpa de que ellos son la infelicidad, la causa de la infelicidad de la madre o del padre. Hasta que tú no sabes, mi vida cambió desde que soy mamá y papá. Es verdad, cambió. Pero no quiere decir que eres infeliz. Cuando tú tienes el corazón de Dios, cuando tú ves lo que Dios está viendo, cuando tú eres infeliz porque no estás viendo lo que Dios quiere hacer en tu vida con la vida de este hijo. Dios quiere santificar ese hijo. Dios quiere que ese hijo le dé gloria y honra a Él. Por lo tanto, tú tienes que ponerte como madre y padre, abuela, abuelo, tía, no sé cuál rol es el que tú tengas, en la misma línea de Dios. Vivimos para la gloria y para la honra de Dios. Y a Dios le agrada que nuestra simiente, nuestros hijos le sirvan a Él. Y tienen que ver en nuestra vida ese ejemplo. Porque si no, lo que Dios santificó, lo que Dios separó desde un principio, yo lo puedo prostituir con un cristianismo frío y chango. Y un cristianismo frío que no sirve. Y lo que yo santifiqué, Satanás que sabe también traza planes. Lo que Dios santificó, Satanás quiere corromperlo. ¿Me va entendiendo, hermano? Fíjese que la Biblia, ¿se acuerda cuando María, la madre de Jesús, aquí en la tierra, estaba embarazada y se encontró con Elizabeth, Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista? Que las dos se encontraron embarazadas y las dos brincaron. Y dice, ¿verdad? Estos dos se encontraron aquí porque había propósito en ambos. Un propósito en común. Y cuando él me imagino como que se chocaron las manos. Vaya papá, estoy esperando que nazca. No, dale tú primero, no tú primero. Dice la Biblia que se regocijaron ambas y que el Espíritu Santo estuvo allí y se llenó del Espíritu Santo el lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Y ambas se regocijaron porque el vientre de ambas saltó. ¡Wow! Desde ese momento hay propósito. Desde que está en el vientre. ¿Cómo podemos ser una sociedad que no estima lo que ocurre en el vientre de una madre, que no ve que hay vida, que no ve que hay un ser viviente, un ser humano? Ese es el Puerto Rico que estamos viviendo. 7,000 niños no nacen porque los matamos en el vientre. Yo miro lo que Dios hace cuando se derrama sangre inocente en la Biblia. Yo puedo decirle que es bien hipócrita respaldar los movimientos que son en contra de la pena de muerte y después decir, yo no creo en el aborto. Pues lo estamos sentenciando legalmente, le estamos dando autoridad al gobierno. Yo sé que cambiar las leyes no son fáciles, pero la pregunta es ¿qué yo estoy haciendo? Vamos a condonar, vamos a aprobar, vamos a promover este pensamiento de que los hijos son una carga, de que los hijos son una causa de mi felicidad. Y es algo que yo comenté con Miriam Pablo, es algo que se lucha muchas veces porque los hijos demandan tiempo. Ese pensamiento viene y es el mismo enemigo. Ese pensamiento viene contra las madres, contra las abuelas, contra todas aquellas que están involucradas en la crianza de un hijo. Ese pensamiento el enemigo lo va a traer constantemente. ¿Por qué tuve un hijo? ¿Por qué Dios tuve? ¿Por qué tú me diste a este o a esta? Seamos sinceros, ¿verdad que ese pensamiento viene? Yo quiero que tú te pongas en línea con Dios cuando venga ese pensamiento y tú entiendas que el Señor tiene propósito desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras en el vientre de tu madre. Ya Dios te conocía, ya Dios había puesto un propósito en tu vida, ya Dios tiene un ministerio para tu hijo, ya Dios tiene un propósito definido para tu hijo, y el enemigo sabe que Dios tiene un propósito con cada uno en diferente. Él no sabe cuál, pero Él sabe que tiene propósito Dios con cada persona que nace, y Él quiere hacer todo lo posible para que la gente no escuche el Evangelio.
¿Qué vamos a hacer? Quizás no abortamos en una clínica, pero abandonamos emocionalmente a nuestros hijos. Quizás no abortamos en una clínica, pero le echamos la culpa a nuestros hijos de diferentes cosas que nos pasan. Quiero que te pongas en línea con Dios y digas, antes de que te formase en el vientre, antes de que inclusive yo te concibiera, Dios tenía un plan. Y el plan de Dios, uno de ellos, es santificar para el servicio de Él. Ponte en línea con Dios, Padre y Madre. Santifica tu corazón. Santifica tu corazón para que tus hijos crezcan y se cumpla el propósito de Dios en su vida. Eso no se da por accidente. Hay que servirle al Señor, hay que arrepentirse de todos nuestros pecados, hay que decirle, Señor, quiero vivir para ti. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo si usted no se pone en línea con Dios? La misericordia y la gracia de Dios. Hay más probabilidades, hablando humanamente, de que su hijo no alcance el propósito de Dios cuando el padre vive una vida, ya sea cristiana o no cristiana, lejos de Dios. Hay más probabilidades de que su hijo no alcance el propósito de Dios, de que su hijo no vea cumplirse el propósito de Dios en su vida. Pero cuando un padre entiende su responsabilidad ministerial en su casa y su madre también, hermano, dejamos la queja a un lado y entendemos para santidad Dios nos ha llamado, que es otra cosa, es para vivir para Él, para aceptar el sacrificio de mi Cristo en mi vida, en mi familia, y que todo lo que mis hijos hagan y que me vean haciendo sea para la gloria y la honra del Señor. Vivimos para Él. Estamos vivos por su gracia, pero mientras vivimos para su gloria. ¿Tú me vas entendiendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? El mismo secretario de salud dijo, no conocemos la magnitud real de la cantidad que están ocurriendo en la isla. ¿Qué estamos haciendo? Yo voy a darte 3 razones por las cuales la vida es sagrada. Lo vemos en estos versículos. La vida es sagrada porque es un regalo de Dios. Porque es Dios quien la da. Job dijo en una vez, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dejemos a Dios con su soberanía, no juguemos a Dios nosotros. Para determinar cuándo sea el que una persona debe de morir. Fíjense que lo mismo que estamos haciendo con los niños en el vientre lo estamos haciendo con los ancianos. Lo mismo. Porque si el criterio para que un niño esté vivo es que pueda respirar por sí mismo, ¿qué pasa con los ancianos que ya no pueden casi respirar, que están en coma, que están... No queremos evitar el dolor a toda costa. Queremos evitar el dolor. No queremos, ¿verdad? Pasar por momentos difíciles. Y queremos jugar a Dios. Ahora hay tanta tecnología, tanta cosa. No, pero es que eso es lo que quise decir cuando hay vida. Y empezamos a jugar con las definiciones y empezamos a enseñarle a una sociedad que hoy en día, fíjense, lo que también empezó en el video, hay una sociedad completa que ya no sabe qué es el holocausto. Eso es triste. Y ya no sabe que eso ocurrió. Hay una sociedad completa que ya no valora la vida. ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaron a valorar la vida y a pelear por ella. Todos estamos bien en nuestras casas. Después que no ocurre en mi familia, no tengo problema que ocurra en Puerto Rico. Eso es el mensaje que estamos dando muchas veces como iglesia. Después que no me ocurre a mí, fíjate, ¿estaremos dispuestos a hacer una manifestación al frente de una clínica de aborto? O sea, ¿debería usted? Están matando niños en ese lugar. ¿Hasta cuándo estaríamos dispuestos a llegar en este asunto? ¿Estaría dispuesto a llamar a sus legisladoras y decirle, vamos a hacer otros atenuantes, vamos a legislar para que se haga más difícil el aborto? Que pasen por consejería antes de tomar decisiones. ¿Cómo es eso de la píldora ya después? ¿Me va entendiendo? Hay muchas cosas que podemos hacer.
Yo sé que la sociedad y las leyes son el reflejo de la sociedad, cómo está la sociedad. Pero la iglesia no camina conforme a la sociedad, caminamos diferente. ¿Sí? La vida es sagrada porque tiene propósito de Dios y un plan de Dios en ella. La vida es sagrada. Y es por ese mismo propósito que Satanás siempre se levanta en contra de los niños, de la generación, de los niños. Y esta generación como nunca antes. En Estados Unidos solamente, en los últimos 40 años, más de 50 millones de niños no han nacido. 50 millones de niños. Y pensamos que el holocausto fue peligroso. Aquí ni siquiera lo están dejando nacer. 40,000 de ellos en Puerto Rico. En 4 años. 4 a 5 años nada más. Por eso es que el enemigo se levanta. Busque cada vez que Dios quería hacer algo grande. El enemigo se levantaba tratando de matar a una generación completa de niños. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés no tuvo que ser escondido porque estaban matando a todos los niños de Israel, todos los varones. ¿Qué pasó con los cananitas cuando Israel estaba invadiendo la tierra prometida? Estaban sacrificando niños también. ¿Qué pasó con los tiempos de Jesús? Cuando Jesús iba a nacer y se enteraron de que un libertador, un profeta, el rey de Israel iba a ser nacido en un lugar específico, comenzaron a buscar hasta por debajo de las alfombras y a matar niños. José y María tuvieron que irse a Egipto por un tiempo. ¿Se acuerda la historia? Cada vez que Dios quiere hacer algo grande, el enemigo se levanta en contra de los niños y los que le creen su mentira, los que le creen su plan, no hacen nada. Pero somos la iglesia que tenemos que levantar una voz en contra del aborto y valorar la vida porque la vida es sagrada, porque Dios la da. La vida es sagrada porque Dios tiene un propósito con ella. Y la vida es sagrada porque refleja quién es Dios. Dios es creador. Dios sustenta todas las cosas. Jesús es fiel, Jesús es dador de vida. ¿Ve? Y no hay nada que más refleje quién es Dios que la experiencia de ser madre y la experiencia de criar a alguien, aunque sea de crianza, aunque no sea un hijo de sangre. Esa experiencia de tú involucrarse en la vida de otra persona, de darle vida con la predicación del Evangelio y discipularlo, la experiencia de darle vida a alguien, adoptar un niño, quizás con menos ventaja en la cultura en que vivimos y darle seguimiento y estar pendiente de otra familia con menos recursos si Dios te ha dado más. Hermano, involucrarte en la vida de otras personas, lo que está usted haciendo es lo que Dios haría, que es dar vida. La vida es sagrada porque refleja quién Dios es. La Biblia dice, concibió y dio a luz en muchas ocasiones. Concibió y dio a luz. La realidad es que emocionalmente y espiritualmente vamos a dar a luz lo que tenemos dentro del corazón, lo que está dentro de nosotros. Podemos dar vida. Por eso es que hay que honrar a las madres que crían en este tiempo cuando tienen la opción legal por el gobierno, aunque no moral, tienen la opción de terminar el embarazo, pero deciden, no, yo voy a criar en este tiempo y yo voy a serle fiel al Señor. Y sé que van a ir tiempos de tristeza, pero la perseverancia, la fidelidad, el tiempo que yo invierta en esta vida, ¿tú sabes? En esta vida que el Señor me tuvo oportunidad de dar, quizás cargar por 9 meses. O si ya tuve mis hijos, invertir tiempo en otros niños, otras personas, en otras jóvenes. No es un tiempo perdido. No es un tiempo que te va a hacer más infeliz. El tiempo que pasas haciendo asignaciones. El tiempo que pasa llevándolo a hacer las tareas, el tiempo que pasa disciplinándolo, el tiempo que pasa cuando están llorando en los hospitales, el tiempo que pasa atendiendo una y otra vez la necesidad de tus hijos. Tú no los atiendes porque quieres que la vida de ellos, tu vida gira alrededor de ellos. Tú no los atiendes por eso.
tú lo debes atender porque tú estás formando un hijo de Dios. Y tú quieres que ese niño viva para Dios. Cuida tus decisiones. Cuida tu vida. Porque todo lo que ese niño haga, muchas veces va a ser el resultado de lo que yo como padre invertí en la vida de ese hijo. Ya vimos que Dios lo llamó para santificarse. Pero primero que tenemos que santificarnos como los padres. El llamado no te hace más santo, pero a ti caminar en él, ahí viene la santidad. Ese es el plan de Dios. Así que yo simplemente quiero orar para que el Señor nos dé convicción en este asunto, que pueda ser una voz y se puede ponerte de pie donde está, ponte de pie. Como iglesia podamos pedirle perdón al Señor. Como nación podamos pedirle perdón al Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor pueda darnos esa visión que Él tiene. Y la Biblia no dice literalmente no abortarás, pero cuando la Biblia mira lo que hay dentro del vientre, la Biblia ve un ser humano. Y la Biblia dice no matarás. Porque este es el día más pertinente, porque este es el día que nos recordamos de nuestros hijos. Qué hermoso la experiencia de una madre y de un hijo. Pero qué triste ver que aún esa experiencia tan linda, la más hermosa que puede existir junto con el matrimonio, está siendo corrompida por el pensamiento de este tiempo. Y estamos teniendo una generación totalmente irresponsable. Y somos nosotros que no nos hemos levantado con una voz profética. Yo no sé si tú conoces a alguien o pasaste por esa experiencia. Yo sé lo que te digo es que el Señor te puede dar un nuevo comienzo. Y tú debes ser esa voz de ese nuevo comienzo para esas personas. Y si una persona no ha cometido este acto y te lo pone en tu camino y te pregunta, tú le puedes decir cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que dentro de 7,000 que ocurren en Puerto Rico todos los años, de vez en cuando nos vamos a encontrar.